¿Qué tal, seguidores de Magazine TV CRO? Esto es Decisión 2024, la mesa de análisis en donde participan los actores políticos, periodistas, analistas del acontecer diario en Querétaro, en el país y por supuesto también de todo el mundo. Y en esta ocasión, pues como siempre, tenemos un invitado en el cual vamos a hablar sobre el proceso electoral que se nos viene encima, el del próximo año 2024. Van a estar permanentemente dialogando en esta mesa, pues actores que tienen conocimiento sobre las notas, ya les insisto, de interés local, nacional e internacional y que tienen que ver, nuevamente repito, con el proceso electoral que vamos a enfrentar ya, más bien en unas próximas semanas, porque inicia este mismo año 2023. Recuerda, todos los lunes a las 7 de la noche por el Facebook de Magazine TV CRO y por supuesto en la página web andresesteves.mx. Decisión 2024. Empezamos y como siempre un gusto saludar. Paulina Rosales, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Pues estoy bien, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí todos los lunes. Para mí es un placer realmente estar aquí y pues bueno, sobre todo pues ir discutiendo estos temas que están relacionados y ya muy cercanos a las elecciones del 2024. Muchísimas gracias, Pau, por aceptar estar con nosotros. Paulina, como ya saben, pues es periodista egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente en funciones como reportera en diversos medios de comunicación. Así es. Bueno, Líder Empresarial es una revista como de economía y Enfoque Noticias, que está en la Ciudad de México. Excelente. Por otro lado, pues tenemos a nuestro queridísimo amigo Vicente Maldonado. Muchísimas gracias, Vic. Como ustedes sabemos, él es especialista en políticas públicas, hace periodismo también, hace análisis, estadística y próximamente se nos va a graduar también de abogado. Muchas gracias, Lalo, Pau. Sí, bueno, gracias. Si ya me era abogado, soy comunicólogo, pero ahora voy a ser un comunicólogo abogado. Abogado, sí. Dicen sí, amigos, sí. eso es un gran riesgo. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Pues, obviamente pues, tienes el manejo de la comunicación, del Y las análisis, leyes, no, y bueno, aparte pues de sí, las tú puedes leyes, dominar el mundo, entonces. esperemos. No sé. Y como siempre, pues un gusto saludar a nuestro invitado en esta ocasión, a el filósofo y maestro en Administración Educativa Agustín Casillas Gutiérrez. Actualmente se desempeña como director general de CONALEP en Querétaro. Muchas gracias por aceptar y tiene un currículum muy amplio, entre ellos, bueno, pues fue rector de la UTEC, ya nos estaba comentando hace un rato. Siempre su carrera ha estado enfocada en el tema de la educación. Así es, muchísimas gracias por la invitación, Lalo, gracias Paulina, gracias Vic. La verdad es que es un placer estar platicando con ustedes porque en toda nuestra trayectoria educativa, en este enfoque de formación, pues ha sido buscando cómo podemos abonarle a la realización de la persona. Y una de las formas de esa realización es precisamente cómo puede tener, como decía Aristóteles, el hombre es un son politikon, es decir, el hombre político, por naturaleza es político. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde las instituciones educativas, ayudar en el proceso formativo de una participación de los jóvenes en su medio ambiente? Y precisamente el tema que estamos tratando o vamos a tratar en este momento, en este programa, es cómo están involucrados o cómo se involucran los jóvenes desde el espacio académico en la política. Sabemos que es muy difícil, sobre todo en edades todavía tan cortas como en el caso del colegio al cual tú estás dirigiendo, en CONALEP, en donde entran muy jovencitos, menores de edad, de 15 a 18 años. Pero también es una oportunidad ya que se puede en ese momento, digamos que, introducir algún tipo de actividad que les permita a los muchachos en esa edad interesarse, involucrarse, porque la mayoría de ellos les preguntas y dicen, híjole, no tengo la menor idea, no me interesa, no me gusta, yo no soy político, los políticos son y ya lo vamos a escuchar en un ratito en el sondeo. Entonces, ¿qué hacer desde una institución, desde el colegio, desde CONALEP Nacional de Profesionistas, para que los muchachos se puedan integrar? Bueno, yo creo que si hablamos en particular del CONALEP, formamos a los profesionales técnicos bachiller con un elemento, porque los egresados de CONALEP tienen que ser líderes de piso de producción en lo que se refiere a las carreras técnicas y en las carreras de cortes de servicios, pues pueden ser líderes en la administración de grupos. En esencia, dirigir grupos. Por ejemplo,
en las carreras de alimentos y bebidas para que puedan coordinar grupos de cocina, de chefs, ¿sí? En las carreras del área técnica puedan coordinar grupos de trabajo. Y entonces, como instituciones educativas, tenemos siempre que tener un elemento. Hay unas líneas ya marcadas en los programas. Ejemplo, que tenemos que ver en español, que tengan que tener una buena expresión oral y escrita. Bueno, desde ahí, nuestra tarea formativa para que se vayan preparando en la participación y los impulsamos a que participen en concursos, por ejemplo, de oratoria es lo más abierto, unos concursos de oratoria primero locales al interior en los planteles y después cuando tenemos convocatorias del propio subsistema a nivel nacional o de otros estados que convoquen y que vayan allá a la participación de estos alumnos. Entonces, que vayan desarrollando poco a poco, pues primero, perder el miedo a hablar, ¿verdad? Es importantísimo. ¿Sí? Y a partir de ahí, que entonces sientan esa adrenalina y esa emoción, que seguramente me entenderán muy bien porque son comunicólogos, y que sienten esa pasión cuando están hablando y cuando transmites el mensaje y que sientes que estás impactando, bueno, pues igual que ellos también empiecen a sentir esa emoción, esa adrenalina, y entonces que sigan participando. Y entonces pueden ser después, que si en la escolta, que si en la banda de guerra, que si en una poesía, en fin, en N formas. Voy a hablar de hace algunos ayeres de la historia de Querétaro, en particular de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Había unos talleres de oratoria buenísimos, encabezados por el maestro Manuelito, ahorita me acuerdo de su apellido, todos lo conocimos, y formó a gente en oratoria como Enrique Burgos García, como Mariano Palacios Alcocer, y gente de esa talla en ese entonces en la preparatoria. Pero cuando el maestro Manuel Lozada, en paz descanse, digamos, deja de dar clase en la universidad, como que se pierde esa vocación en la UAC y esos talleres de oratoria se fueron como quedando, olvidándose, y pareciera que ya no se interesaba nadie más en seguir esa línea de trabajo con los muchachos. E insisto, de ahí salieron grandes oradores, o sea, de la talla de los que les estoy hablando, entre muchísimos otros. A mí me tocó todavía recibir clase con él en la preparatoria, creo que en formación, en ética y una de psicología. ¿No, tú lo conociste, el maestro Manuel Lozada? No tuve el honor de conocerlo, desafortunadamente, pero cuando tenemos esos garbanzos de libra es que verdaderamente resurge una institución y tiene presencia. Y había un concurso semestral ahí en la ex preparatoria centro, en ese entonces estábamos hablando de los mediados de los 80 para atrás y hasta 70, 60 y se formaban unas entradonas ahí de la gente que iba a escuchar a los jóvenes expresarse política y cultural y histórica del tema que les pusieran. Fíjate, aquí hay un tema, y qué bueno que toques esta parte de la oratoria, y alguna vez alguna persona que era experta o es experta en oratoria, me decía, a ver, una cosa es la oratoria de concurso, que es la que comúnmente vemos así muy exalzada y exaltada, ¿no? Dice, pero cada vez que hablas y construyes un discurso, estás haciendo oratoria. Correcto. Porque tratas de convencer, dices, tú como comunicólogo, al escribir, obviamente, el hecho de hablar, dices, estás ejerciendo la oratoria, porque estás construyendo un mensaje. Dice, un mensaje no es solo hablar por hablar, sino quieres impactar de alguna u otra forma, dejar algún mensaje, convencer. Dice, desafortunadamente, las juventudes o muchas personas confunden que la oratoria es exclusivamente la que se hace en los concursos. Y no, esas son las técnicas, ¿no?, de la construcción, porque va la gramática, la dialéctica, la retórica. Y en general para la vida es importante saber comunicar, ¿no? Porque a veces el hecho de simplemente hablar no quiere decir que estemos comunicando algo. Sí, y eso en todos los ámbitos de la vida, y obviamente en las escuelas es fundamental. Pero imagínate que hoy ya ni siquiera ese tipo de talleres existen, en los cuales te permitan o te den las herramientas para poder expresarte de una manera contundente, con el tema que sea, por muy simple que sea. Yo, por otra parte, me dedico a la música y siempre me he negado a cantar en inglés, por ejemplo. Digo, es que, primero, no sé hablar inglés, no sé hablar el idioma, no sé qué estoy expresando, punto número uno. Y segundo, canto horrible, entonces como que estaría ya engañando y faltándole al respeto al público, entonces por eso no lo hago. Pero hay quienes se atreven incluso a decir, aquí, Vicente, que yo escribo
mejor canciones en inglés. ¿Cómo por qué? Si el español es tan rico, tan Pues, amplio, y me también dicen, es válido, por supuesto, pero pareciera que a veces tratamos de evadir esa parte en la cual podemos llegarle directo a las personas. A mí me cuesta mucho trabajo entender un mensaje en un idioma que no sea con el que yo nací, con el que estoy informado. Claro, pero igual, bueno, algo que también se me viene a la mente y que está muy relacionado con esto de como de la formación tal vez política y que a veces se nos pasa, o sea, veo como dos problemáticas importantes como de por qué los jóvenes no se están acercando a la política. Por un lado, creo que sí tiene que ver con la formación, pero en el asunto de más allá de saber, de tomar estas clases tal vez de lógica, de saber argumentar, simplemente con conocer cómo funciona el sistema, ¿no? Cómo funciona, por ejemplo, cuáles son las funciones de los diputados, ¿no? O cómo se construye el Estado, así como en mayúsculas, ¿no? Saber cuál es como la estructura de gobierno, qué pueden hacer como los gobernadores, qué pueden hacer, no sé, los senadores, o sea, como toda esa distribución también es algo que se carece. Y todavía a la fecha, pues, si preguntamos no importa pues como esta distinción de edad, pero le preguntas a cualquier persona, y si no está como necesariamente relacionada con eso, tal vez, por ejemplo, pues nuestras formaciones, por eso sabemos más o menos cómo funciona eso, porque nuestros trabajos están relacionados con ello, pero si no, pocas veces eso se conoce. O sea, por un lado, cómo enfrentar esa parte de que todavía como hay este rezago de conocer cómo funciona el sistema. Y por otro lado, justamente ya lo hablaban hace un momento, persiste como esta idea de, bueno, es que la política no es que sea aburrida, pero más bien es que es muy corrupta, ¿no? Por ejemplo, o pues es que siempre como que ganan los mismos, ¿no? O sea, como que hay muchos factores que van disminuyendo un poco la participación Fíjate, Pau, política. que en esto que mencionas, y perdón que interrumpa, porque es algo muy importante. Hay mucha gente que bajo el argumento de decir, es que siempre ganan los mismos, dicen como que ya no participo. y es exacto. como una salida fácil, es como, pues ya para qué me esfuerzo. Y yo creo que algo importante es que en nuestro proceso formativo, nosotros como instituciones educativas, tenemos que aprender constantemente a buscar cómo atraer la atención y poderle decir en las palabras y en el contexto que más le llame la atención, decir, a ver, los problemas se atacan de frente. No se resuelven si le saco la vuelta. Si le saco la vuelta, el problema sigue ahí. Tenemos que ver cómo ayudar a resolver problemas. Por eso, ahora muy de moda el tema de la discusión sobre las matemáticas, por eso los problemas de matemáticas dicen resolver problemas, porque eso es para que ayuden en la vida. Desafortunadamente, a lo mejor es porque no supimos unir, y lo vemos muy separado, el tema del problema matemático de la realidad. Pero cuando nosotros vemos este problema matemático, como lo hacen nuestros maestros en CONALEP, ves el problema matemático aplicado a una situación y entonces empieza a llamar la atención. Ejemplo, no recuerdo el nombre de la ley, pero hay una ley en física, porque además no soy físico. En el plantel aeronáutico dice el maestro, a ver, ¿por qué en un avión cuando cae un rayo no se queman? Y entonces les construye un pequeño avioncito de metal, lo tiene colgando, le pone un malvavisco al centro y le pone la electricidad, y el malvavisco no se quema, está intacto. Entonces, con este ejercicio les capta la atención y luego viene a explicar la ley. Es decir, entonces, también en esta parte de la participación tenemos que buscar cómo jalas la atención, y ya que tienes la atención, entonces entras para que entonces podamos hablar del proceso formativo y entran en esa solución de problemas. Y justo eso iba, pero precisamente el lenguaje es importantísimo, y entonces si te hablan en un lenguaje en el que no comprendes, creo que tus maestros en ese sentido están perfectamente bien capacitados para poder entrar con un lenguaje que todos podemos entender. Una de las reglas que le aprendí a Joaquín San Román, a quien le mando un mensaje desde aquí, un saludo, un agradecimiento, es que él nos decía, ustedes reporteros que están trabajando para radio, tienen que elaborar mensajes que las personas entiendan, no importa de la edad que sean, pero piensen en que son niños que están en cuarto de primaria.
Es decir, utilizamos palabras o debemos utilizar palabras que todos podamos comprender en cualquier edad, ¿no? Y creo que eso es lo que están buscando ustedes como maestros. Así es. O por lo menos con el ejemplo que nos estás dando. Es lo que tratamos de buscar. Entonces, es que la clave es que jales la atención del grupo. Cuando tienes la atención, puedes entrar con tu mensaje. Entonces, por ejemplo, ahorita que decías de oratoria, una cosa es la oratoria del día y otra es la técnica cuando aprendes. Pues cuando yo estaba en clase de preparatoria, me acuerdo que una vez el maestro nos dio el ejemplo de que dijo, intencionalmente hizo que se cayera y se rompiera un vaso. Y digo, pero no lo hace ver como tonto, jaló la atención. No importa, jaló la atención. Ya que tiene la atención, aprovecha, sientas con tu mensaje. Y entonces, ¿qué está pasando con las instituciones para poder atrapar a los jóvenes? No nada más hablo de las educativas, sino en general. Y todos, incluso los medios de comunicación, para que el joven participe, no nada más en programas como ya todos los conocemos. Bueno, no decir nombres aquí, ¿no? También algo que sucede, y creo que se nos está pasando, es justo pensar, primero pues hay un cambio generacional, ¿no? Eso es evidente. Sí, claro. Los jóvenes de ahorita tienen demandas y preocupaciones que incluso pues yo que tal vez estoy como a la mitad, que todavía soy joven, pues que desde cuando yo era estudiante pues eso no estaba ocurriendo, ¿no? Y me refiero en específico a, por ejemplo, las protestas que se han visto que realizan jóvenes aquí en Querétaro y estudiantes de bachillerato relacionadas con casos de acoso, con también situaciones de buscar más inclusión de la diversidad sexual, y a veces uno piensa que participación política es justamente solamente relacionada con votar, ¿no? Pero participación política también incluye el, por ejemplo, organizarse para defender sus derechos como estudiantes. Y eso puede ir desde estas situaciones de acoso, pero también puede ir, por ejemplo, en buscar como proponer tal vez contenidos, ¿no? en la enseñanza, o cuestionar a veces los métodos de enseñanza, y eso también es participación política y los jóvenes pueden incidir en eso. A mí me gustaría preguntarle como muy puntualmente, ¿qué está haciendo el CONALEP para atender esas como demandas que actualmente le están afectando a los jóvenes? Tengo entendido que hay como un órgano interno de control. Sí. Saber si ustedes ya han registrado estos casos de acoso, cómo los han atendido, por ejemplo, y también cómo están como también trabajando esta cuestión tal vez como del hostigamiento laboral, que a veces uno puede pensar que no está muy relacionado, pero pues si los maestros no tienen buenas condiciones de trabajo, pues a veces eso repercute en la enseñanza de las juventudes. Es muy importante la pregunta que nos estás haciendo, Pau, porque ¿qué estamos haciendo para este tema? Bueno, una cosa importante es que tengamos capacitaciones sobre lo que realmente son las cosas y que entonces generemos en estas capacitaciones que se logren preguntar y que entonces quede la semillita para que sigan también leyendo más, no solamente con lo que se ve ahí. Entonces, en particular en CONALEP lo que tratamos primero es de generar algunas capacitaciones. Capacitaciones, ahorita que mencionaste, en el tema de cuál es este concepto de la verdadera sexualidad integral de la persona, porque no es nada más el órgano sexual, sino el ser humano es sexuado totalmente, ¿sí? No es nada más que si es el órgano y eso es lo que te define, no. La persona humana hay que conocerla, de que si hablamos de una definición sobre su sexo, es integral. Es desde la parte espiritual hasta la parte física y ya en sus acciones. Entonces, con la Sociedad Mexicana de Salud Mental, recibimos una capacitación para todo nuestro personal en el mes de enero y tenemos este plan de capacitación en donde arrancamos con esta para todo el personal, me refiero a maestros, personal administrativo y directivo. Y en la estructura de nuestro programa tenemos para que luego venga la capacitación para algunos que sean replicadores de esta capacitación. En esta todavía no llegamos porque esta obviamente tiene costo y estamos consiguiendo los apoyos. Afortunadamente hemos contado con el apoyo ya de una primera parte. Tenemos próximamente una actividad con algunos empresarios que es muy probable que ellos nos apoyen con esta segunda etapa para que estas personas que repliquen la capacitación y ya nos ayuden con los alumnos. Para que entonces con esa visión integral de lo que es la dignidad de la persona humana, en este sentido, abramos esa inquietud, se interesen por leer, por investigar y entonces puedan tener un panorama más amplio y ya puedan tener sus decisiones con mayor libertad,
con mayor conocimiento, con mayor información, y las decisiones con conocimiento, las decisiones fundadas, seguramente serán buenas decisiones. ¿Y tienen casos registrados en este órgano interno de control? En el órgano interno de control ha hecho una serie de revisiones, hemos tenido algunas quejas y de inmediato se separó los dos casos. ¿Cuántos han sido? Dos casos. Dos casos. Y en ese sentido, el resto de los estudiantes, que finalmente pues, se arropan, son compañeros, se enteran, ¿no ha habido una movilización un poco más activa de acuerdo a lo que han sufrido estos dos casos nada más? Es decir, que hayan cambiado un poco y se hayan interesado más en participar, pues ahora sí que en la política interna, ¿no?, del colegio. ¿No? Lo que nosotros queremos es que la tarea vaya siendo desde el punto de vista propositivo, es decir, que tengan participación en diferentes acciones. ¿Cómo hacemos nosotros para que tengan participación de diferentes acciones? Obviamente, medularmente en la parte académica, porque con eso como que vamos haciendo esa participación. Por ejemplo, todos los alumnos para el cierre de ciclo escolar tienen que estar participando en un proyecto de lo que van trabajando durante el semestre. Y tienen que hacer un proyecto transversal, no es solamente de un solo maestro, sino de varias materias, ¿sí? Y entonces, al cierre del ciclo escolar tenemos una actividad que le llamamos las jornadas tecnológicas, y en donde ellos exponen su proyecto, ¿sí? Exponen la parte que investigaron, exponen el tema, exponen el avance de su proyecto, cuál es el estatus, y a eso, para que los escuchen, invitamos a padres de familia, a sus propios compañeros de otros grados, a los propios maestros y a evaluadores de otras instituciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología. Nos ha apoyado el Instituto Politécnico Nacional, nos ha apoyado el colegio, el CECITEC, compañeros del CECITEC. Entonces, de varias instancias nos ha apoyado las universidades tecnológicas, las politécnicas, para que en esto tengamos ese esquema de evaluación. Así generamos la participación. ¿Y si hay respuesta? Porque debemos entender lo siguiente, amigos que nos ven aquí a través de Magazine TV, creo, que estamos hablando de jóvenes que recién cumplieron los 15 años y entraron a un colegio de esta naturaleza y que están saliendo, están egresando de él apenas mayores de edad. De los jóvenes de los que estamos hablando en este momento, no van a participar, por ejemplo, en el próximo proceso electoral, sino lo harán hasta el 2027, cuando les toque elegir gobernador. Y esperemos que para entonces, en la formación académica que reciben y con estas otras actividades que les están proponiendo, pues tengan una visión un poco más amplia y un interés en participar en la política. Y aquí quiero hacerte una pregunta, porque también comentamos hace un rato que fuiste rector de la UTEC, y en la UTEC, en la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, sí ya se cuenta con diversos grados y niveles de edad de jóvenes. La participación ahí, ¿cómo es? ¿Es distinta? Me queda claro que sí, por el rango de edades, pero ¿es más activa? ¿Están más interesados en la política o siguen estando más enclavados en el tema académico? Sí hay un poquito más de interés que en el nivel medio superior. Sin embargo, mi respuesta podría estar un tanto sesgada porque el periodo que me tocó de rectoría y que hice el ejercicio fue en pandemia. Entonces fue un poquito a través de la pantalla, no tuve la oportunidad de palpar directamente a ver cómo lo estaban viviendo, cómo sentían, si participaban con más emoción o no. Pero lo que alcancé a percibir desde la pantalla es que sí hay un poquito más. Afortunadamente, en esa ocasión tuvimos algunos talleres, algunas conferencias por parte del Instituto Electoral, precisamente para orientar a la participación con autoridades neutrales en la materia. Como yo decía, por supuesto que impulsamos a la participación en la política porque el ser humano esencialmente es político, pero tenemos que ser muy respetuosos de las tendencias que cada persona tenga. Como institución mantenemos esa prudencia de decir, a ver, cada quien podrá tomar sus decisiones. Eso, sin lugar a dudas, eso es fundamental. Quiero tomar el tema de la participación. Si seguimos viendo que solo la política es la política y que no nos lleva a lo público, en el caso de los griegos decían, la ciudadanía, que es de gran importancia, es quien tiene derecho a participar en el asunto público. Ahora pregunto, ¿a quién le beneficia que
el resto de las personas, en este caso las juventudes, piensen, es que la política y los políticos son corruptos, no participo. ¿A quién realmente le conviene que se siga pensando de esa forma? Pues a los mismos de siempre, porque no va a haber otros que participen. Obvio, no es tan sencillo, nadie escoge lo que no conoce. La estadounidense Sherry Harstein, en el 69, propuso una escalera de participación ciudadana y puede aplicar en distintos niveles. En este caso, en los jóvenes, ¿no? 1 y 2, el escalón 1 y 2, no participan, pero ¿qué sucede? Los tomo como partido político, como agrupación, como asociación, para que sean quienes se movilicen, ya sea para hacer campañas, estar en la estructura, llevármelos a marchar, sea lo que sea, y que se pongan a gritar, ¿para qué vienes? No sé, pero me convence porque emotivamente me funciona. Pero en la hora de tomar decisiones, no los dejan tomar, no se les permite, ¿no? Tiene otra parte que le dicen el formulismo, que dicen es una falsa integración. Ok, voy a hacer tu espacio de jóvenes. Y no estoy diciendo que así suceda en los partidos, por el PAN tiene Acción Juvenil, el PRI, el Frente Juvenil Revolucionario, PRD, la Secretaría de las Juventudes, pero ¿qué tanto realmente impacta? No es, también aquí se menciona en esta escalera, te tengo porque te debo tener, no sé si me explico, te debo incluir, pero aún no decides, porque también te tomo como un grupo en situación de vulnerabilidad, se puede mencionar, y es necesario que te tenga porque así me debo presentar hacia afuera. Mira, aquí están los jóvenes, como pueden estar el resto de grupos. Y luego menciona que en el escalón 6, 7 y 8, ahí sí realmente hay un poder de ciudadanía. En este caso en los jóvenes es, entre los más grandes, con mayor experiencia, te tomamos en cuenta, pero realmente te tomamos en cuenta. Comenzamos a tomar decisiones a la par, tus proyectos se van a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que haya ese relevo generacional. Considero que uno de los grandes males es que no hay relevos generacionales. Por un lado, porque puede haber tapones y por otro lado, hay desilusión. Si no hay este camino de esta escalera, no habrá un relevo generacional ciudadanizado. Es simplemente, ahí están los jóvenes, ya crecieron, ya toman los espacios, pero ¿qué tanta formación ciudadana tienen? No sé si me explico. Entonces, si no hay esa formación, y en esa formación hay la capacidad, y me refiero a capacidad en el sentido de hacer, de tomar decisiones, pues finalmente vamos a seguir teniendo desilusiones y las juventudes en el 4 y 5 escalón, pues van a decir, ¿sabes qué? Sí, se van para Con otro lado. permiso. Pero es muy importante lo que comentábamos hace rato antes de iniciar el programa. La cantidad de personas entre esas edades que significan hoy y que solamente como bien comentabas en el escalón número 1, les sirven para andar pegando propaganda, para andar llevándolos a las marchas, para engrosar las filas para la foto. Pero al final de cuentas la toma de decisiones jamás. Evidentemente en el Estado, en los gobiernos existen las famosas secretarías de la juventud y ahí está un pedacito pero en realidad nunca deciden nada, ni presupuesto, ni proyectos, ni nada, o sea, están ahí como de adorno pareciera. Y luego todavía recién las legislaciones han estado un poquito abiertas porque todavía se pedía cierta edad, por ejemplo, para ser diputado, ¿no? Hasta hace muy poco, que no se les permitía a los jóvenes, sí tenían derechos, sí tenían obligaciones, pero no se les permitía ejercer ni ese derecho de ser elegibles, por ejemplo. Y creo que en este momento queda muy bien la primera parte del sondeo que hicimos, porque justamente se les preguntó eso a los jóvenes en la calle. ¿Nos haces el favor, Richard? El tema del sondeo. Y en lo que está el sondeo listo. Saludos público de Magazine TV Querétaro y al estudio de Decisión 2024. Yo soy Marlene González y el día de hoy me encuentro en el Jardín Cenea para ver la opinión de la ciudadanía sobre qué tanto están involucrados los jóvenes en el gobierno actual. Así que acompáñenme a ver sus opiniones. ¿Qué tanto considera usted que los jóvenes están involucrados o interesados en participar en el gobierno? Pues como que ahorita en esta época ya se ven un poquito más participativos, ya les interesa un poquito más la cuestión de la política. ¿Y consideraría que los jóvenes serían buenos gobernantes? Pues sí, traen ya nuevas ideas, pues ya obviamente es otra época, ¿no? Entonces pues sí podría estar funcionando. No sé la verdad como una respuesta bien clara, porque en realidad no conozco a muchas personas que estén como trabajando en lo que es parte de gobierno, pero pues sí que
creo que hay algunos que están interesados, ¿no? Entonces, por esa parte considero que está bien, porque así puede haber un poco más de influencia, ¿no? Para nosotros los demás que, pues la verdad, no, como que no participamos en actividades gubernamentales. Pero, pues sí, yo creo que si llega a influir más la juventud en el gobierno, tal vez podamos hacer cosas extraordinarias, ¿no? O sea, siempre hay una oportunidad para poder abrirnos a un nuevo mundo. Yo creo que todo depende, ¿no? Porque pues sí hemos visto que no hay a lo mejor muchos jóvenes en gobierno como tal, o bueno, al menos desconozco, la verdad, no es como que ande muy metida en temas como ese, pero yo creo que si hay una persona que realmente quiere cambiar al mundo, o en este caso un estado, sé que un joven lo podría lograr con sus capacidades, independientemente de lo demás, ¿verdad? O sea, si él está enfocado en un objetivo, creo que lo podemos lograr. Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que la juventud de hoy no está muy interesada en el gobierno realmente. Creo que ellos están más envueltos el día de hoy en redes sociales, qué pasa por el mundo, qué es tren, cosas de ese tipo, más que del gobierno. Claro, al final son el futuro de México, ¿no? De cualquier país, pero sí creo que sí debe de haber cierto sector en el país que debe de enfocarse más en los jóvenes. Claro, sí. Sí, la verdad que sí me interesa mucho porque los jóvenes somos el futuro de México, de Querétaro, entonces tenemos que estar involucrados muy a fondo sobre lo que pasa aquí en Querétaro, el gobierno, todo eso. Sí, sí, la verdad es que sí. Sería algo nuevo para México, entonces sí lo considero que sería bueno. Pues no, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Teniendo la capacidad de todo, de que ya no nos roben. Todo depende de la escuela que tengan, porque los de barrio no, pero a lo mejor acá dentro de la ciudad sí, es posible. Depende del estudio que tengan. Tan jóvenes no, porque les falta mucha experiencia. Si los viejos lo hacen mal, ¿qué se haría los jóvenes? Escuchamos el punto de vista de algunos ciudadanos aquí en Querétaro, jóvenes y adultos, por supuesto, y ahí están. ¿Qué opinas, maestro? Yo creo que algo importantísimo es, como en todo, ¿no? Un equilibrio. Si nosotros como adultos sabemos involucrar a los jóvenes y que tengamos gobiernos donde vamos involucrando a los jóvenes para que, como decía, pues que tengan experiencia y que también tengan algo de preparación, es decir, sí algo de academia, sí algo de experiencia, algo de atrevidos, ¿sí? Para que surjan las ideas. Como decían, es muy normal que los jóvenes tengan a veces ocurrencias, pero que esas ocurrencias se conviertan en una idea con el acompañamiento de alguien que sabe, creo que se puede lograr hacer cosas muy, muy sorprendentes. Y en el estado de Querétaro, ¿hay políticas públicas enfocadas para que los jóvenes tengan ese tipo de participación? Yo creo que ha sido un paso importantísimo que ha estado haciendo el estado de Querétaro al involucrar a los jóvenes. ¿Por qué digo que sí? Porque tiene muy poco tiempo, si nos vamos a la historia, de que existe una Secretaría de la Juventud. Si nos vamos un poco más atrás, era un instituto. Y si nos vamos un poco más atrás, era simplemente una comisión. Una comisión. Entonces, creo que el darles un buen lugar ya a los jóvenes, ese es un elemento importante de una política pública bien definida, es decir, una secretaría dedicada a la atención a la juventud. Dos, que en esa secretaría tengan esos programas que logren que los jóvenes empiecen a tener experiencias, ¿sí? Y más aún, si eso se hace coordinado con otras instancias. Me explico mejor. Si los programas del Instituto o de la Secretaría de la Juventud, se involucran con instituciones educativas, logramos que los jóvenes hagan proyectos y entonces tengan esa experiencia, adquieran esa formación y entonces van tomando responsabilidades. ¿Crees que entonces los resultados los tendremos un poquito a mediano plazo? Yo creo que vamos paulatinamente.
yo creo que vamos paulatinamente porque si nosotros vemos los programas que ha ido introduciendo, por ejemplo, ahorita Secretaría de la Juventud en el núcleo, van teniendo que ver más con esa responsabilidad de que los jóvenes se involucren, y en estos otros en donde implica que vivan una experiencia inclusive en el extranjero. Y entonces, si nosotros tenemos una persona que se involucre en la política y que llegue a ser gobernante joven, que vivió esta experiencia de una institución educativa que le ha dado oportunidad de tener la experiencia en el extranjero, de conocer cómo se hacen proyectos como estos que hacen con el programa de becas embajadores, donde van a diferentes países los jóvenes, hacen su proyecto allá y regresan, pero además regresan con éxito en esos proyectos porque concursan. Entonces, eso nos va abriendo nuevas generaciones de talentos que pueden ser buenos funcionarios próximamente. Ahora, ahora justo que retoma como este aspecto de las políticas públicas relacionadas con la juventud, bueno, a mí se me venían como varias ideas después de escuchar esto como del sondeo, y hay una persona que justo hace como esta crítica o esta distinción, ¿no? Donde hace esta referencia como incluso, no, pues los que tienen dinero, yo creo, ¿no? Porque los otros, pues alguien de barrio, ¿no? Y él lo menciona como de esta manera, pero es justo también como preguntarnos, estas políticas públicas que se están haciendo, ¿hacia qué jóvenes se están protegiendo? Y eso porque pues estamos en una sociedad y en un sistema donde estamos como divididos y nos distinguimos como por clases sociales, y eso no podemos como obviarlo o ignorarlo porque es algo evidente, pero justo en estos programas de beca embajadores, ¿no? ¿Quiénes se pueden ir y quiénes pueden participar en becas embajadores? Pues son aquellos que han estudiado ingenierías o este ramo como científico, ¿no? De tecnología, de innovación. Pero ¿qué pasa con las humanidades? ¿Qué pasa con los jóvenes que tal vez quieren ser artistas, ¿no? ¿Hay algún programa como becas embajadores hacia ellos? Y esto también lo pienso porque justo hace algunos meses sucedió algo bastante trágico en el arte, y es que el SENADAC tuvo un paro. Y bueno, el SENADAC es una institución que ya tiene muchísimos años y que pues fue fundada por una primera bailarina, Guillermina Bravo, ¿no? Que fue muy destacada en la danza, y que ella justo realiza esta escuela o la funda para poder formar jóvenes bailarines. Y bueno, si uno se pone a pensar lo difícil que a lo mejor es entrar a esos espacios, a esas escuelas donde el nivel de exigencia es muy alto, y como pensar, como no sé, es como si existieran como tal vez como si fuera una lucha como de obstáculos, ¿no? Y algunos van a tener tal vez menos obstáculos que otros, pero justo si se siguen enfocando como estas políticas públicas solamente, recuerdo también que en la Secretaría de la Juventud lanzaron un programa para, era algo como de la NASA, ¿no? Ellos te becaban, te daban 100,000 pesos, creo, o te daban una beca como importante, y tú tenías que participar como en un proceso de selección, tú hacías tu ensayo en inglés, ¿no? Pero ya está como esa distinción, ¿no? Tienes que saber idiomas, que era justo lo que se hablaba hace un momento. Y bueno, justo como todas estas como pequeños como obstáculos se van sumando, y la realidad es que, bueno, también está esto de las becas CONACYT, ¿no? Que muchas veces logran como que se abran espacios para posgrados o incluso para el extranjero, pero justo las becas CONACYT siguen, una gran cantidad está enfocada en ingenierías, ¿no? Y que también tiene a lo mejor mucho que ver con la visión del Estado mexicano o como de su programa de gobierno, pero justo, ¿qué está pasando con aquellos jóvenes que no han tenido todas las oportunidades y que están justo más vulnerables que otros, ¿no? Y también pues retomando y aprovechando que está el profesor, bueno, tengo entendido que en la pandemia uno de los rezagos más importantes pues fue este asunto de la salud mental, ¿no? Y también estas problemáticas de adicción que lamentablemente afectan, esta enfermedad afecta mucho a los jóvenes. Saber pues qué se está haciendo desde estas instituciones educativas, y sobre todo tomando en cuenta que usted ya también estuvo haciendo este programa, ¿no? Para poder recuperar o de este rezago educativo. No sé si ustedes vieron alguna problemática relacionada con todo eso. Mira, yo pienso que un punto importante respecto del acceso a la cultura y a la participación en el área cultural no es exclusivo de personas con dinero o de instituciones particulares. Mira, se me viene a la cabeza un ejemplo específico, ¿no? El Colegio de Bachilleres
tiene su grupo de danza y que tiene una presencia internacional, está en el COVAC 3 de Corregidora y que tiene años. Y a ese grupo de danza pues acceden los alumnos del propio Colegio de Bachilleres y en el Colegio de Bachilleres está abierto a cualquier nivel, digámoslo así, desde el punto de vista socioeconómico. Es decir, y por otro lado, el acceso a la cultura, yo creo que han ido avanzando las políticas públicas porque lo podemos ver, digo, en una serie de programas que se han ido ahorita mismo está el Heist Festival, el Querétaro Experimental, los pianos en las plazas públicas. Es decir, creo que las políticas públicas para ese acceso a la cultura se han ido favoreciendo y acercando a la gente. La misma Secretaría de Cultura, teniendo conciertos que facilitan para que la gente participe. Y el caso del Senadac yo creo que es un punto desafortunado en la historia de Querétaro. No tengo la información precisa de las causales, pero me parece que es un punto desafortunado, pero que en general las políticas públicas de acceso a la cultura creo que han ido avanzando aquí en Querétaro con los ejemplos que acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues el fortalecimiento de la colaboración entre las diversas instituciones. Una característica que tenemos en Querétaro es que hay mayor colaboración tanto entre empresas como entre instituciones de nivel medio y superior, como con asociaciones y fundaciones. Desafortunadamente, esta característica no es la misma en otros estados del país. No es la misma. En la experiencia de educación que me ha tocado conocer otros casos y no es la misma respuesta. Por supuesto, no puedo decir con esto que estemos ya, ahora sí que en el top, ¿verdad? Yo creo que hay todavía mucho por hacer y hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando la participación para que cada vez más personas tengan acceso a la cultura y a estos programas que les permitan desarrollar, sea en la parte científica, sea en la parte humanística o en cualquiera de los ámbitos, sea filosófica o cualquiera de los giros. Bueno, claro. algo que tomar en cuenta es que la juventud nunca, o todo el tiempo, nunca ha tenido las mismas características sociales. Cientos de años, la juventud, bueno, no existía ni siquiera como palabra, era carne de cañón o para el trabajo. Punto, se acaba, ¿no? La revolución industrial, luego vienen las grandes guerras, que dicen Primera y Segunda Guerra Mundial, que solamente existe para Estados Unidos, porque para el resto de Europa ya es la gran guerra. Los jóvenes, las personas jóvenes, eran carne de cañón. Y se acabó. Ya vienen los 50, ¿no? Empezaban a tener ciertos gustos. En Estados Unidos, bueno, y lo de saber, empezaban a tener cierta afición por la música de afrodescendientes. Pero como era música de personas que le llamaban de color, decían, es despreciado. Hasta que se blanqueó en Inglaterra y regresa a Estados Unidos. Y la juventud se ha ido construyendo. Hay un libro muy bueno, si luego lo pueden ver, se llama La invención de la juventud, de John Savage, que abarca finales del siglo XIX hasta el 45, y ven cómo ha ido cambiando este concepto de juventud, porque pareciera que las juventudes pues siempre han sido como las mismas. Cómo se fueron tratando en los 50, en los 60 a las juventudes, como si fueran menores de edad, y los vemos en los grupos de rock and roll. Hablaban de ciertos temas, picarones, pero muy, muy vagos, ¿no? Llegan los 60, 70 y ya son más rebeldes. Ya empieza a haber implicaciones políticas. Bueno, tenemos Vietnam. Entonces también la lucha de ese acceso de las juventudes también ha sido complicado. Y si bien, como dijera y decimos siempre, nunca es suficiente, lo que se está haciendo, esperemos que se siga fortaleciendo, y la idea es que se abarque cada vez más. Y obviamente una de las partes es que también las juventudes se apasionen por su propia comunidad. Por ejemplo, decían, es que si es de barrio no. No, a ver, finalmente es que tengas conciencia de tu entorno, sobre todo si vas a hacer ciudadanía. Si estamos hablando que la ciudadanía es lo público, pues si eres de barrio seguramente tienes la concepción muy clara de lo que está pasando. Nadie te lo va a ir a contar, ¿no? Entonces, considero y estoy seguro que no importa de dónde se salga,
¿no? El asunto es que se tenga claro a dónde se quiere llegar y dónde quiere impactar. Sí, Y eso que es. viva ese proceso, porque como decía Pau, o sea, no es porque el de barrio no, de donde venga no importa, que viva ese proceso que le permite madurar para poder llevar a cabo una responsabilidad. Y en ese sentido, no digo que no los jóvenes, sino más bien es cómo se aprovecha ese impulso de los jóvenes para poder avanzar. El caso específico de un médico, ¿verdad? A ver, todos buscamos, sí, pues el médico experimentado, ¿verdad? El que ya estamos seguros que no nos va a dejar en el quirófano ahí a la mitad. Pero si es un joven que vivió ese proceso, que adquirió esa madurez y que además trae esas novedades, esas cuestiones de ciencia que ayudan, pues con mayor razón, ¿no? Por eso decía yo, ese equilibrio entre la experiencia y la juventud es extraordinario. Pero justo, o sea, si bien se han hecho acciones y hay programas, y yo creo que cualquier gobierno, independientemente del nivel que tenga, pues hace programas para jóvenes, porque todavía sigue existiendo como este rezago. Y me pongo a pensar que justo uno de los señalamientos que hizo el Coneval en su último estudio, y cuando habló como de la evolución de la pobreza, es que hay todavía un amplio porcentaje de la población que sigue teniendo, o sea, que trabaja, pero no tiene estos accesos a la salud, ¿no? Que de alguna manera está como en la informalidad. Y pues muchos de ese porcentaje de la población pues son jóvenes, ¿no? Jóvenes que pues no tienen como acceso a estos trabajos formales. Y por ejemplo está como esta triple hélice del Estado, pero es entre empresas, bueno, gobierno, instituciones públicas, pero pues están estas universidades que tienen estos enfoques sobre la tecnología, la ingeniería. No hay una triple hélice que contemple humanidades o que esté contemplando esos programas de estudio. Y además el hecho como de, yo creo que algo que a veces tal vez nos da un poco de miedo como reconocer, pero es que justo el Estado en estas condiciones que existen, y me refiero como Estado con mayúsculas pues, o sea, más allá del Estado de Querétaro, es que sigue manteniendo, o más bien ejerce como esta violencia hacia las juventudes desde el hecho de, por ejemplo, que no puedan acceder, al igual que otras personas, a estos programas como de acceso a la educación, ¿no? Que también se reflejan como en este rezago que hay, ¿no? Y esto lo menciona, por ejemplo, el Planea. En el Planea se ve muy claro como esta distinción de que los bachilleratos rurales tienen las calificaciones más bajas a comparación de aquellos que están en zonas urbanas. Y es una pues diferencia bastante importante. Por un lado está eso, ¿no? Pero también se ejerce violencia al momento desde que las juventudes están viviendo o problemas de adicción y también problemas de salud mental que tal vez no tienen cómo solucionarlos, ¿no? Y no sé, a mí me parece como importante reconocer que justamente estamos viviendo en un estado, o sea, en un estado como más allá de Querétaro, que ejerce violencia hacia los jóvenes. Y eso es importante reconocerlo porque pues a partir de eso se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los problemas, bueno, en el caso como de la salud mental, a mí me gustaría saber igual cómo ustedes atienden la problemática desde el CONALEP, cómo trabajar este tema tan complicado que también pues está afectando a un porcentaje importante de la población joven. Yo creo que algo importante que acabas de mencionar, Pau, es que pues efectivamente como Estado mexicano pues sí faltan todavía más programas en ese sentido, definitivamente. Hoy en día al nivel federal no vemos una presencia fuerte del Instituto de la Juventud, ¿sí? Hablando de los programas, tú mencionaste hace ratito del CONACYT. Los programas del CONACYT prácticamente están deshechos, aunque se habla de que la reforma incluye la parte del humanismo, pero yo quisiera saber qué Bueno, ya le cambiaron el nombre, ¿no? Sí, ya por eso cambió el nombre para incluye agregarle el humanismo, pero sumando a tu planteamiento, yo digo, ¿cuáles son los programas que abrieron de todos los montones de programas que sí había, que tenía CONACYT, al reformarlo? ¿Cuáles son los nuevos programas desde el punto de vista federal? No conozco ninguno. Ojalá me equivoque. Tan confuso está que hasta la web se va a parar. Pues sí. Entonces, en ese aspecto te doy la razón. No los hay como Estado mexicano. No los hay. Por eso, cuando hablo de donde hay avance en políticas públicas, hablo de Querétaro, de lo que sí estoy viviendo, ¿verdad? Pero hablar de este enfoque que has hecho, de dónde está el esfuerzo,
Me parece que también tienes razón cuando dices hay una violencia contra el joven, cuando en lugar de ponerle más elementos para que sí crezca, le generas un programa que dice ¿cómo se construye tu futuro? O jóvenes construyendo el futuro, y es darles una beca y no es formarlos. Yo te voy a decir una anécdota. Cuando empieza la administración y nos reunimos con Luisa María Alcalde, ¿sí?, para que nos explicara el programa, le hicimos una propuesta en la mesa. Le dijimos, secretaria, con todo respeto, ¿por qué no dedica 3 meses de la beca para cubrir los costos de una certificación de los jóvenes? Nosotros en CONALEP se los certificamos y cuando terminen vayan a la empresa que le está pidiendo que los reciba con una certificación en donde respondan. La respuesta fue, el programa ya está diseñado. En esto, antes quiero hacer una pausa y regresar aquí los saludos. Ariana Cuellar, Pablo Casillas, Diana Ferreira, saludos al maestro Agustín. Pau, en CONALEP se tiene el módulo de desarrollo ciudadano donde ve los fenómenos sociales y políticos, reconociendo el valor de la democracia como un sistema. Ana María Barrón lo está viendo. Carlos Chavarría, saludos. Maggie Cázares, saludos. El narco está reclutando jóvenes. ¿Qué hacer al respecto? Es una muy buena pregunta que te hacen, maestro. Gilda Ríos, es oportuno pensar en qué políticas públicas se orienta al desarrollo e impulso de las artes y humanidades. Sin embargo, todo requiere una planeación económica y un planteamiento hacia la productividad. Los apoyos deben tener una visión integral dirigida a una oferta pertinente a las necesidades actuales. Las humanidades también necesitamos de la tecnología y podemos aprender sus usos para nuestras disciplinas en un contexto competitivo actual. Como maestra de humanidades, dice Gilda, tuve la suerte de ser beneficiada con una beca Embajadores de Movilidad Docente. Las oportunidades sí están un poco más limitadas para nosotros, pero sí hay. Tu respuesta. Gracias. Y por otro lado, antes de continuar, porque hay una pregunta que yo tengo guardada para el final, queremos ver la segunda parte del sondeo que se hizo. Por favor, Richard. ¿Cree que a los jóvenes les interesa participar en el gobierno? Sí, pero como dice mi esposo, les falta experiencia y prepararse muchísimo. Y los que están preparados puede ser que ellos sí, pero como dicen los que conocemos de barrios, van por otro lado, otro rumbo, solo en las drogas. Pero los que se preparan puede ser que sí. ¿Con la preparación? Sí. Sí, yo digo que sí. Sí, a todos nos interesa porque pues son los que gobiernan, entonces estamos viviendo en Querétaro. Sí, pero considero que también deberían tener como el estudio para llegar a ser un gobernador, debido a que pues tienes que conocer todo para poder llegar ahí. Bueno, es que depende de cada quien, pero yo creo que en la mayoría no. ¿Y a ti como joven sí te interesa? Pues obviamente es, digamos, para votar, aunque sea aportar mi granito de arena, aunque sea un voto, puede cambiar, digamos, el destino del país, por así decirlo. Es que también depende, depende de muchos factores, el contexto en donde haya crecido el muchacho o la chava, su manera de pensar o, bueno, su corriente política. Más que nada, no creo que sea de la edad. Obviamente sí es un factor importante para la madurez, ya sea mental o emocional, pero más que nada es como la capacidad que tenga la persona. Si es, por ejemplo, alguien de 20 años que quiera ser, digamos, en un caso muy extremo, presidente, pues obviamente a esa edad sí hay cierta inmadurez, ¿no? Pero alguien que tenga 40, 50 años, que se crea en la capacidad y se vea, ¿no?, que tenga bases para decir que, sabes que quiero dirigir este país, y obviamente si se sabe, ¿cómo decirlo?, venderse bien, tal vez, puede que sí, sí sea preparado. Más que nada no es como la edad, sino que sí esté preparado para dirigir, no sé, un gobierno, un estado, un país, un municipio. Pues algunos, depende pues la opinión, ¿no?, de cada quien. ¿Y tú como joven te interesa? Pues en lo general sí, más que nada para darme a conocer y dar a conocer mis opiniones, ¿no? Pues hay algunos, porque hay otros que la verdad no se les ve futuro. Yo opino que los jóvenes están interesados, pero no hay como
la oportunidad por nuestra edad, porque piensan que no estamos como maduros, cosas así, pero sí, yo pienso que sí, algunos quieren participar en la política. Yo creo que no es que sean jóvenes, sino que pues también se basa mucho en la experiencia de lo que ha vivido la persona y en la madurez, pienso yo. Realmente no creo que una edad defina si va a ser un buen gobernante o algo así. Pues ahí está, todos coinciden en lo siguiente, hay que prepararse, ¿no? Finalmente hay que tener una formación académica interesante. Y hay una de las preguntas aquí muy interesantes que ahorita voy a retomar, pero la otra que te quiero hacer desde hace un rato soy yo, que tiene que ver con lo siguiente. Y con base en las estadísticas que antes de empezar el programa nos había aquí compartido Vicente. En Querétaro somos un poco más de 2 millones de habitantes. 2.400.000. De habitantes. De esos 2 millones y tantitos de habitantes, más o menos el padrón electoral, es decir, de los mayores de 18 años, lo conforma un 50%. Estamos hablando de 1.200.000 personas aproximadamente. Se habla, según las estadísticas, que las personas entre 18 y 29 años de edad, que son consideradas como jóvenes para votar, en este caso, estarán conformando este padrón alrededor del 30%, que son más o menos números, unos 300.000. 400.000. 400.000. ¿Qué hacer con esos 400.000 personas? ¿Cómo involucrarlos? ¿Cómo decirle al INE y al Instituto Electoral del Estado de Querétaro? A ver, tienen ahí una cantidad de personas a las que hay que capacitar y hay que fomentar la participación política y democrática. Hay una iniciativa que surgió en la Comisión de Educación de Coparmex, o por lo menos por ahí la conocí, no sé si se haya originado en otra parte, que es el primer paso para que se logre una participación ciudadana en un proceso electoral, pues es que formen parte del padrón. Y tenemos una gran cantidad de los jóvenes que todavía no están en el padrón. Entonces, hay esta iniciativa que es que las instituciones educativas faciliten a aquellos que estarían en la edad próxima para estar en edad para elecciones, que faciliten y que les orienten e impulsen su registro, para que formen parte del padrón de las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Entonces, este es un primer paso muy dirigido en este sentido. Un segundo paso es que en alianza con la misma autoridad electoral trabajemos en el tema de la formación cívico-política. Una formación cívico-política que tenga que ver con la participación y no exclusivamente político-partidista. Electoral, sí, por supuesto. Sino una participación política en general, desde lo más básico, si hablamos de los jóvenes, desde lo más básico de participar en cómo se organizan en su grupo para resolver problemáticas y pensando en el otro, es decir, resolvemos lo de aquí del grupo y como grupo, ¿qué resolvemos? En las instituciones tenemos todos una obligación por ley, que es que nuestros alumnos hagan servicio social. Bajo este esquema creo que podemos hacer muchísimo para que nuestros alumnos, en este espíritu de preocuparse por el otro, resuelvan y vayan a resolver problemas y tengan esa interacción, ¿sí? Y por otro lado, y va ligado este comentario con la pregunta que hacía Pau, ¿qué hacer ahorita? Porque luego los jalan salidas falsas. Como lo que dicen acá, como la pregunta que viene ahí. Es el narco, sí, ¿no? Del narco. Tenemos que seguir trabajando en la formación integral de la persona, y la formación integral de la persona que tiene que ver, íntegra quiere decir que todo lo que integra a la persona. Y la persona somos cuerpo, somos espíritu, ¿sí? Tenemos voluntad, inteligencia, entonces tenemos que estar formándonos en todos los aspectos. Y un esquema fundamental para que la persona se desarrolle integral es que desde la infancia viva en el entorno idóneo, que es la familia. Hoy, desafortunadamente, nuestra sociedad está siendo atacada de muchas maneras que desintegran las familias. Y eso ya empieza con esta violencia que decía Pau hacia cada una de las personas. Entonces necesitamos trabajar sociedad apoyado en instituciones
educativas, por supuesto, pero no solamente nosotros, en el rescate de la familia. Muy bien, eso me queda perfectamente claro, pero yo te vuelvo a insistir con el tema. Los órganos que se supone que están trabajando y que tienen presupuesto para formar ciudadanos participativos en la educación cívica, en la participación ciudadana, en el proceso electoral, lo están haciendo. A mí me da la impresión que no, o sea, te lo digo con toda honestidad. No sé si tú hayas escuchado alguna o hayas visto algún programa que salga del Instituto Electoral Local para apoyar a los jóvenes o invitarlos a que participen en la ciudadanía. Creo que tienen Hay un programa. Como que van a las escuelas, ¿no? Y Sí. los fomentan como a votar. No, ojo, eso Como- es muy importante tenerlo en cuenta aquí, que son las escuelas, son las instituciones educativas las que hacen la solicitud al órgano electoral para que éste les facilite urnas, boletas, les capacite, pero eso es diferente a que el órgano electoral que tiene esa tarea lo haga de manera cotidiana. ¿Sí? ¿No, ¿estoy equivocado? No. Yo creo que va mucha razón en este sentido porque sí necesitaríamos como una participación un poco más activa. Lo que yo recuerdo ahorita es que hace ya tiempo el instituto estuvo con nosotros en una de las reuniones de la Comisión de Educación y nos invitaba a firmar el convenio para tener ese tipo de colaboraciones. Pero creo que sí es importante que de ambas partes le demos mayor seguimiento. La parte que a ellos les toca y la parte que a nosotros nos toca. Porque vuelvo entonces a la pregunta que hacía hace rato Vicente. Y entonces, ¿a quién le beneficia realmente que los jóvenes no estén participando? Porque es un número importantísimo en cualquier aspecto de la vida que le queremos analizar, ¿no? Sí, y antes a lo mejor el pretexto o justificación era, pues, teníamos la televisión, y los tiempos oficiales y todo pues era el mínimo lo que le tocaba, ¿no? Recordemos todavía, a nosotros nos tocó, estos 30 minutos de música son cortesía de RTC, que tampoco los utilizaban. Ahora con las ya no tan nuevas tecnologías, internet, redes sociales, Facebook, YouTube, se pueden generar esos programas y sobre todo invitar a las juventudes a que sean los que construyan esos programas, ¿no? O sea, finalmente no solo transmitir, sino socializar, que sean las mismas personas, en este caso las juventudes, quienes propongan la forma en que puede ser atractivo de obtener esa información. Volvemos a lo mismo, el instituto, están los expertos en las áreas educativas. Tú como joven, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿No? Entonces, ahí se involucra, porque ya no solo se vuelven en receptores, sino en participantes. En participantes, claro, Es pero que es creo la clave. pareciera, desde mi personal punto de vista, que ahí le está fallando esa parte a los órganos electorales. Y muchos del zafarse de esto es que no hay presupuesto, man, nunca nos alcanza. Pero sí hay presupuesto para otras cosas y para muy buenos salarios, consejero. Eso digo. Sí, también justo como varios de los planteamientos que se han hecho aquí, incluso algunos de los comentarios, a mí me llama la atención cómo a veces se atribuye como estas problemáticas sociales como a una respuesta individual, y lo digo, por ejemplo, que se pide, ¿no? Es que los jóvenes necesitan formación, pues digo, muchos necesitamos mucha formación de muchos tipos, ¿no? Y no necesariamente, hay jóvenes que están muy preparados y que de todos modos tienen como problemas en encontrar trabajo. Y eso, no sé, como que a veces el reducirlo como a estas respuestas individuales hace que no veamos como la dimensión de la problemática, ¿no? Y cuando me refiero como a que el Estado ejerce como violencia, me refiero a que lo hace como de muchas formas y desde múltiples frentes, ¿no? Incluso desde todos los niveles de gobierno, porque justo, y esto me viene a la cabeza como con esta pregunta que nos hacían en el chat, leí justo una nota, ahorita están un contingente de madres buscadoras de personas desaparecidas en Querétaro, se van a quedar hasta el 30 de agosto, y ahorita tengo entendido que siguen en la Fiscalía General del Estado. Uno de los datos que mencionaban es que una buena parte de las personas desaparecidas eran jóvenes entre los 20 años, 29 años, o sea, un rango que, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué existe como esa tendencia? ¿Por qué están desapareciendo los jóvenes, ¿no? Y esa es una problemática que pues no es menor, que también incluye a personas del Estado, porque hay madres y padres buscadores que son aquí también del Estado de Querétaro, y que bueno, uno de los señalamientos que decían, bueno, es que no nos dejan ni buscar en el Cerezo ni en la CEMEFO, ¿no? Que son como espacios clave. Y esa es otra forma en la que se ve como la violencia del Estado, ¿no? En no dar como respuesta a, o en específico, pues, ¿qué se está haciendo para atender a estos jóvenes? ¿O por qué es tan vulnerable esta edad
que pues justamente tienen como estas problemáticas, ¿no? No se debería de estar hablando en este país de que los jóvenes viven problemas de adicción, ¿no? Que están desapareciendo, o sea, es algo que ni siquiera tendría que discutir, ¿no? Pero sucede. En ese sentido te doy la razón, y ya en este contexto, porque el gobernador desafortunadamente la semana anterior cuando llegaron este grupo de buscadoras, dijo, está bien, no pásenle, estamos en Querétaro, aquí eso no sucede, sucede en todo el país, pero aquí no tenemos esa problemática. A mí me pareció como que se estaba lavando Sí, la las misma manos, tendencia, ¿no? ¿verdad? De no afrontarlo. De no afrontarlo. Y volvemos al tema de la pregunta, ¿a quién le beneficia? Sí, finalmente, a los que decimos los mismos de siempre, no me refiero de una cuestión personal, sino de un No, sistema. un sistema. Claro. Es un Sí. sistema. Por ejemplo, hay quien dice, y no sé qué, y lo voy a decir claramente, dicen, es que el PRI salió en el 2000. Es que el PRI fue un partido que nació desde el poder, ¿no? Y una amiga decía, es que es el pequeño priista que todos llevamos dentro. Y no solo dejándose en el partido como tal, sino en una forma de ser. En el caso de Fox, decían, bueno, ya no vamos a tener tales prácticas, pero eran espacios que aún estaban ahí y alguien nos va a llenar, lo que decíamos siempre, los espacios se llenan. Y finalmente, y debemos estar claros, todos fuimos jóvenes de alguna otra forma, y tendremos que ser pues impulsores, y por naturaleza a ciertas edades somos contestatarios, no podemos ser apáticos, ¿no? Tenemos que, así como hay tantos techos de cristal que hay que romper, también esto es bien importante. Posiblemente a las juventudes de ahorita, o a los que fuimos en algún momento, pues no nos va a tocar de manera personal. Y si pensamos así, pues se nos va a cansar el caballo y pues ya la dejo. Sino es seguir impulsando una serie de generaciones, teniendo un objetivo muy claro, que haya, y yo insisto, relevos generacionales. Considero que la gente pide experiencia porque ve que algunas personas servidoras públicas, pues dices, híjoles, y no importa Le falta, la edad, ¿no? les falta. Pero eso no, realmente pues, no se transmite para el otro lado, ¿no? Para los jóvenes. Juventud, inexperiencia. Pues eso se puede presentar en cualquier etapa. Yo sí quisiera insistir en que es un esquema donde en algunas zonas del país se refuerza y en otras no tanto. En el medio en que me toca estar trabajando con las empresas, o sea, no les doy abasto con gente que sale para todas sus demandas de trabajo. Ahorita que mencionabas, Pau, que no encuentran trabajo, por supuesto, se requieren, la gran diferencia es que ahora se requieren trabajos con cierta preparación. ¿Por qué? Pues porque nosotros como usuarios o como clientes también nos hemos vuelto más exigentes. Ejemplo, si yo compro un teléfono, yo quiero que el teléfono no me esté cortando las llamadas. Entonces, la empresa del teléfono quiere el técnico que Sí, ya no es una banda de producción tradicional de nada más poner un tornillo, ¿no? No es nada más poner el tornillo y ya no sé qué más pasa. Sí. No, sino que haya una visión de lo que se está haciendo y entonces sea diferente como aquel que le preguntan, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y uno dice, aquí pegando ladrillos, mientras que el otro dice aquí construyendo una catedral, ¿no? O sea, que nuestros jóvenes tengan esa aspiración de formarse, tengan esa capacidad desarrollada, porque talento se tiene, es nada más que se quiera desarrollar y que entonces se atiendan estas oportunidades. Ejemplo, del sector aeronáutico, para este año, para arrancarlo, me decían, necesitamos 2,000 personas. Yo egreso cada año del plantel aeronáutico 120. Entonces, llamamos a los egresados de otras instituciones para formarlas en este proceso, para que vayan y atiendan. Trabajo hay, pero claro, va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque implica ya un mejor nivel de preparación, porque ya no es solamente el obrero, sino es alguien pensante que se desarrolle mejor como persona, que le aporta y que entonces se dé la dualidad. Un mejor trabajo, un mejor desarrollo personal, un mejor ingreso, un bien común. Entonces, ahí es donde yo digo, algo sí nos sigue faltando a las instituciones educativas, con lo que empecé al principio, cómo tenemos que captar la atención para decirle, ¡hey! Aquí está la oportunidad.
Ese es Aquí puedes. en el aspecto laboral, y yo, esa sería mi última pregunta ya para cerrar este asunto. Y con base en esto que están trabajando ustedes ahorita, ¿creen que entonces para 2027 estos grupo de jóvenes con el que trabajan en CONALEP de entre 15 y 18 años serán mejores personas y tendrán una mayor participación? Esa es la una. Y la segunda parte de la misma, ¿sí esperas que el próximo año 2024 la juventud le entre a participar en este proceso electoral, que es a nivel federal y que se va a cambiar al presidente de la República? ¿Cómo los ves? No tengo una medición metodológica, pero es la sensibilidad de ahora que acabamos de vivir las graduaciones. El trabajo de desarrollo humano de nuestros alumnos, con diversos talleres, dignidad de la persona humana, liderazgo, lo venimos trabajando desde que ingresan hace varios años. Y la experiencia ahorita de los papás que se acerca y me dice, oiga, muchísimas gracias, porque gracias a eso mi hijo ya quería desertar y se quedó y continuó. La estrategia que pusimos con la recuperación de aprendizajes, con el apoyo de las universidades, una estrategia desde la Secretaría de Educación de recuperación de aprendizajes, alumnos que se habían rezagado porque no pudieron avanzar por X o Y dificultad, y con la estrategia se quedó y salió bien, y los papás dicen gracias a eso que se pudieron. Entonces, en ese sentido, estos sentires es lo que puedo mencionar como experiencia vivida, platicada por los propios papás, ahora con las graduaciones. Y sobre la segunda pregunta de si yo tengo una esperanza de mejor participación, sí, pero no solamente de mayor participación, sino de mayor participación informada, consciente, al tanto de pros y contras y conociendo candidatos. Porque lo que queremos es justamente que el alumno piense, o sea, que piense su entorno, que piense sus alternativas, que piense qué quiere hacer, que piense y pueda descubrir sus propios talentos y que piense dónde los puede desarrollar y dónde los puede poner al servicio de los demás para que entonces haya esa plenitud. Sí tengo esa esperanza. Sí, confío, y por supuesto desde CONALEP poniendo nuestro granito de arena en suma con el resto de instituciones, tanto de media y superior, con el apoyo de la Secretaría y de los programas de la Secretaría de la Juventud, que aprovechamos tanto de Estado como de municipios para poder ir rescatando a los alumnos. Yo acostumbro a utilizar este ejemplo. Los jóvenes en adolescencia y próximos a la juventud son como el agua en el riachuelo en la lluvia. Va buscando por dónde encuentra la salida más fácil. Y nosotros como instituciones educativas, con acompañamiento de los padres, ¿sí?, lo que podemos hacer es darle cauce y que entonces el riachuelo pueda bajar derecho y no con tanto derecho. Y entonces esa función de ir corrigiendo, de ir acompañando, de ir orientando, para que entonces, ahora sí, el joven tenga mayor conciencia, tenga mayor madurez, tome decisiones y entonces logremos una mejor participación. Pues no, yo creo que ya nada más para ir concluyendo, o sea, bueno, se habla como de oportunidades de trabajo, ¿no? Pero ¿qué condiciones de trabajo están teniendo los jóvenes? Y esto, por ejemplo, pues también cuando se hacen estas mediciones de la pobreza laboral, pues justo se evalúa tanto si tienen acceso a los servicios de salud, tal vez cuáles son como el tipo de prestaciones, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, se habla como, bueno, que Querétaro tiene como estos índices como excepcionales, ¿no? Y es una narrativa que pues se mantiene mucho, pero pues Querétaro está en México y México es uno de los países que todavía lamentablemente tiene un rezago muy importante en cuanto a condiciones laborales, ¿no? Apenas se ampliaron los 12 días de vacaciones en la iniciativa privada y todavía a pesar de esa ampliación que ya lleva bastantes décadas pendiente, sigue México debajo de estos índices a comparación de otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues sigue existiendo como esas deudas como pendientes hacia muchos sectores de la población y sobre todo como a la juventud, ¿no? Porque pues no sé, o sea, tomando en cuenta como las problemáticas que está teniendo como el país en torno a su juventud, ¿no? Que lo atraviesan estas problemáticas de pues enfermedades de adicción, ¿no? Esta falta de oportunidades de trabajo, incluso también las oportunidades de seguirse preparando, ¿no? De tal vez aspirar a posgrados. Y bueno, ya se hablaba como tal vez esta tendencia a reducir estas becas y estos posgrados para los jóvenes. Y pues yo creo que nada más para ir concluyendo, pues también justo como a lo mejor
a veces uno tiene como mucho este discurso que puede ser como muy adultocentrista, ¿no? De que pues uno sabe más que los jóvenes, ¿no? O a veces como minimizar un poco como sus opiniones, y tal vez pasa lo mismo que con las infancias, que a veces se piensa que no tienen como una autonomía, ¿no? Y pues realmente la autonomía la han tenido. Y tal vez también el mensaje es para uno como adulto, ¿no? O sea, como dejar de ser adultocentrista y realmente pues respetar, en el sentido de que pues son tan capaces como cualquier otra persona de exigir, ¿no? Y de tener como, y de tomar sus decisiones y pues hacerse responsables de ellas, ¿no? O sea, pues todo el mundo lo hacemos o lo tenemos que hacer en teoría. Y pues yo creo que eso sería como para ir cerrando. ¿Algo que comentar, Vicente? Pero nada más aquí cerrando nuevamente con la escalera de participación ciudadana, que tenemos en cuenta, sí, la participación, pero igualmente que no se ven como objetos, sino que también se da de ida y de vuelta. En el momento también que se dice, es que los jóvenes necesitan, es como si no pensaran, ¿no? Si piensan y tienen sus necesidades muy claras, ¿no? La pirámide de Maslow, ahí está muy clara, ¿no? Sabe qué necesita. Y tiene que haber una asociación finalmente entre adultos, juventudes y niños, porque es ida y vuelta, nada se hace solo. Puede haber no tantas oportunidades, sí las hay, pero obviamente estos son los problemas sociopolíticos, económicos, son de un ámbito más fuerte. Por ejemplo, la ley laboral dice muy claro cuáles son las obligaciones. Que las empresas no las cumplan, ahí es otra cosa. Y volvemos a lo mismo, no somos conocedores, hay sí muchos, de nuestros derechos laborales. Y a veces nos dejamos como engañar un poco, ¿no? O confundir. La necesidad priva aquí en este Sí, caso. finalmente dices, pues, ¿qué hago? ¿Que me corran? No, pues me aguanto. No, y aparte hay muchos tipos como de violencia laboral, ¿no? Y justo si te están como hostigando, o sea, también se dificulta como el denunciar, ¿no? O sea, es todo un sistema. Sí, por eso se está implementando rápido las normas 025, 035, ¿no? Que va para allá. Y podemos decir, no va a servir de nada. Yo creo que sí, pero es de empujar, no desilusionarnos a la primera. Es comenzarlo a hacer. Yo estoy convencido, porque yo también fui un joven como un poco revolucionario, ¿no? Y yo creo, precisamente porque lo fui, en las juventudes, ¿no? Y a pesar de que no creemos en ellas, las juventudes creen en sí mismas, que eso es lo más importante. Lo más importante, porque nunca se creyó y a veces no se creen en muchas personas, pero a ellos no les importa, no nos escuchan. No, sí, ¿no? cuando les das la voz, la toman. Sí, claro. Y pues bueno, nada más ya para despedirme, una frase que para mí es muy importante es: enseñen al ignorante, desenmascaren al hipócrita y combatan al ambicioso. Nos vemos la próxima semana. ¿Algo ibas a...? Sí, para cerrar en esta parte, yo creo que esa frase que yo mencioné del acompañamiento es precisamente en este sentido, no decir de solo yo te digo lo que haces, sino es en ese diálogo, como decías, Paula, cómo nosotros brindamos ese acompañamiento de escucha. Y creo que una forma muy fácil, relativamente hablando, de empezar en eso es en la vida cotidiana. Participa y escúchenlo en la familia, dialoguen sobre los puntos de vista en la misma colonia. Querétaro tiene una característica muy fuerte, tiene muchos clústeres de vivienda y se hace necesario el que ahí dialoguen. Desde ahí hagamos ese ejercicio, desde ahí participemos. Como cada que tenemos problemas de agua, vienen el montón de quejas en las redes y la pregunta es, a ver, ¿y qué hiciste para resolver allí en tu colonia, ¿no? Por ejemplo, es decir, si ves que hay una fuga, nadie la ha reportado, yo la reporto. Oye, ya está, no, ya está reportada, ya viene, perfecto. O no sabíamos. Bueno, es decir, ¿cómo hago algo? Decía yo, por interesarme por el otro. Y desde ahí generar esta participación consciente, comprometida, responsable y desde el entorno. Eso queremos propiciar desde las instituciones educativas para lograr abatir todo esto que ha señalado perfectamente Pau de nuestro México, que necesita reformarse. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima. Agustín Casillas, muchísimas gracias, Pau. Antes de irnos, saludo a Cristian Ayala, dice aquí apoyando. Dice Claudia Mayela García, excelente director general, felicidades. Carlos Chavarría, un saludo. Muchas gracias a toda la gente, se nos quedan más. Pero bueno, el tiempo desafortunadamente no es nuestro aliado. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión de Decisión 2024. Muy buenas noches. Gracias, Eduardo. Gracias.